¿Cuál es un secreto que tus padres te ocultaron y resultó ser muy importante? Mi hermano fue asesinado a tiros en Koreatown como resultado de la violencia de pandillas. No lo supe hasta 2 años después. Que mi médico me diagnosticó alergia al ibuprofeno cuando era bebé. Lo aprendí por mí mismo después de una divertida visita a urgencias cuando tenía poco más de 20 años. Yo también soy alérgico al IV. Siempre es divertido discutir con los médicos de urgencias al respecto. Tuve un virus muy grave que me dolía tanto la garganta que me hizo ir a urgencias. Él, el doctor, pensó que si me daba IV, estaría bien. Entonces estuve de acuerdo. Me enviaron a casa y mi estómago procedió a intentar matarme. Algunos de los peores dolores jamás vistos. El IV hace que mi mamá entre en shock anafiláctico. Nunca conocí a mi papá. Resulta que era un adicto esquizofrénico. Adivina quién es esquizofrénico ahora. Hace unos años, mi abuela, la madre de mi padre, nos dijo que escuchaba música todo el tiempo. Mis abuelos nos dijeron que estaba relacionado con un medicamento que ha estado tomando durante años para ayudarla a dormir. La atendieron para lidiar con las alucinaciones y estaba bien. Eso es lo que pensábamos. Mi padre fue al hospital en diciembre pasado y lo admitieron como paciente de salud mental. Tiene 63 años y se enteró de que era bipolar. Siempre fue un poco extraño. Pero el bipolar ni siquiera se nos pasó por la cabeza, teníamos el reflejo de decir, bueno, así es él, ya sabes, lleno de proyectos e ideas. El mismo día que mi padre salió del hospital, mi abuela, su madre, fue ingresada en la misma sala psiquiátrica. Porque sus alucinaciones no solo volvieron, nunca se fueron. Pero ella no nos dijo, sino que empeoraron. Tuvo conversaciones con la mafia y le decían que tenía que suicidarse. Entonces, los médicos finalmente dieron el diagnóstico, ella es esquizofrénica. Los medicamentos que tomó durante años no ayudaron y le provocaron incluso las peores alucinaciones. Pero ella es esquizofrénica, ahora que esto salió a la luz. Mi abuela admitió que su propia madre era esquizofrénica. Permítanme decirles que ahora todos estamos extremadamente atentos a posibles comportamientos extraños en la familia. No hasta un extremo insalubre, pero nos mantenemos cautelosos. El hecho de que mi abuelo tuvo un infarto que casi lo mata. Esto solo lo admitió mi abuela cuando mi papá tuvo un infarto que casi lo mata. Más tarde mi tío sufrió un infarto que realmente lo mató. Y mi tía también empezó a sufrir problemas cardíacos. Existe una gran posibilidad de que haya enfermedades cardíacas en nuestra familia. Por lo que saber esto es definitivamente muy importante. Descubrí que en mi familia existe un problema cardíaco genético. Desafortunadamente, me enteré después de que mi padre tuvo 2 ataques cardíacos en una hora. Primero mientras estaba en atención de urgencia mientras hablaba con el médico y nuevamente mientras estaba en la ambulancia camino al hospital desde atención de urgencia. Afortunadamente sobrevivió y estuvo en el hospital durante una semana. Llegué a casa, todo iba muy bien. Estaba mejorando, y lamentablemente falleció hoy hace un año. Ahora veo el mismo cardio que veía mi padre. Descubrir que mi padre tenía una enfermedad cardíaca explica por qué siempre he tenido dolores en el pecho de forma intermitente desde que tenía 17 años. Estuve en urgencias y con mis propios médicos varias veces y siempre me dijeron que todo era normal. Aparentemente no. Mi abuelo tenía cáncer de próstata. La familia nunca habló de eso. Luego tuve cáncer de próstata y me dijeron, oye, ¿cuáles son las probabilidades? Mi familia parece pensar que si una condición médica es hereditaria, es una debilidad en los genes familiares que no debe discutirse ni reconocerse de ninguna manera. Simplemente deberíamos hacerlo mejor y ser mejores, para que no sucedan problemas médicos. Es una afección autoinmune bastante común, la de Hashimoto, y no es gran cosa si se trata a tiempo. Pero cada vez que lo menciono, uno pensaría que los estoy acusando de quemar orfanatos con regularidad o de golpear a los ancianos. Mis padres no me contaron sobre mi diagnóstico de parálisis cerebral hasta que tuve 13 años. A pesar de que me diagnosticaron alrededor de los 18 meses. Obviamente, estoy levemente afectado, pero se ha vuelto mucho más importante como adulto, ya que tengo problemas de salud. Necesito hacer ejercicio en un ambiente adaptado.
Tengo una leve discapacidad de aprendizaje que dificulta algunos aspectos de la universidad y no puedo conducir debido a mi condición. Ayer descubrí que mi familia es más susceptible a tener coágulos de sangre en las piernas, que luego pueden viajar a los pulmones. Mi abuela tuvo un problema con eso. Mi tío murió a causa de eso y solo me enteré porque mi papá murió ayer a causa de eso. Mi tía acaba de mencionar que todos toman aspirina para bebés para prevenirlo. Joder, desearía haberlo sabido antes. Probablemente no tenga valor, ya que probablemente ya haya pensado en eso. Pero la aspirina diaria es un riesgo razonable para la salud de una persona sana. Asegúrese de obtener la aprobación de un médico antes de comenzar a tomarla. Mucha gente piensa que, como se puede conseguir sin receta para las enfermedades, una pastilla diaria no hará daño. Uno de mis padres mencionó casualmente una condición de salud mental que al otro le habían diagnosticado antes de que yo naciera. Que nadie me había mencionado nunca en mi vida a pesar de que estaba cerca de los 30. Descubrir eso hizo que algunas cosas encajaran. A mí me pasó lo mismo con el TDAH. Después de décadas de que me dijeran que me esforzara más y que dejara de ser vago. Tomé medicamentos y de repente pude funcionar de manera constante. Ni siquiera quiero pensar en lo diferente que habría sido mi vida con un diagnóstico anterior. Cuando le dije a mi mamá que tenía una depresión horrible y que necesitaba tratamiento o fracasaría en la universidad. Ella dijo, bueno, no me sorprende, todos estamos tomando antidepresivos. Mamá, habría sido útil tener esta información antes de la universidad. Mi mamá era parecida pero todo lo contrario. Cuando le dije que mi psicólogo quería hacerme una prueba de trastorno bipolar. Ella dijo, no hay manera de que tengas eso. Mi mamá lo tenía y tú no te pareces en nada a ella. ¿Cómo realmente? Y adivina quién fue diagnosticado. Mi diagnóstico de autismo no me fue comunicado hasta que evalué a mis propios hijos. Mi madre también es autista, eso era obvio, pero ella siempre lo negó. El cáncer de mama es algo que viene de familia. Y que mi tío abuelo era un pedo convicto. Solo me dijeron cuando mi propio hijo tenía 2 años. Porque sus objetivos eran jóvenes chicos. Así que no necesitaba saberlo antes. Ya no tengo ningún contacto con ese lado de la familia. Durante el COVID descubrí que el hombre que me crió no es mi padre. Mi madre se quitó la vida hace más de 20 años. Descubrí esto a los 23 y por mí después de emparejarnos con un medio hermano. Ella no se lo dijo a nadie. Algunos familiares ni siquiera me creen. Gran sorpresa, me parezco a mi papá. Lamentablemente falleció en 2017, por lo que nunca pude conocerlo. Lo que más me enoja de toda la situación es que ella ni siquiera se sinceró después del diagnóstico de cáncer de mi hija. A los 22 meses le diagnosticaron retinoblastoma. Le extirparon el ojo izquierdo. Después de esto acudimos a consejo genético porque podría ser un cáncer hereditario. Lo que significaría que sucedería en el otro ojo. Durante 2 meses esperé para saber si se había extendido a su cerebro. Esta mujer actuó como si este fuera el momento más difícil de su vida. Pero aún así no podía ser honesta conmigo. No tenía ni idea de que esto fuera una posibilidad hasta la semana antes de que ella se quitara la vida. Fue entonces cuando ella dijo, él no es realmente tu papá. Se negó a dar explicaciones. Se negó a decirme quién era mi papá. Luego se pegó un tiro en la cabeza dejándome a mí para limpiar el desastre de su vida. Podría haber pasado 13 años con él si ella me lo hubiera dicho en ese momento. Mi madre me dijo casualmente el año pasado que hace años. Cuando estaba casada con su segundo marido, eso fue cuando yo tenía 12 años. Llamó a la policía una vez porque él la amenazó y se negó a dejarla irse y el equipo SWAT rodeó la casa exigiendo liberarla. Me sorprendió mucho esta información y quería saber más. Pero ella dijo, bueno, no es tan importante, y terminó la conversación. Supongo que para mí es importante ver las cosas que mi mamá le aguantó antes de dejarlo. Mi mamá me dijo hace unos meses, 25 años después de que sucedió, que mientras todavía estaban casados, mi papá le apuntó con una pistola a la cabeza. Es un idiota, pero ese era el siguiente nivel. Tengo un tío que es un poco mayor que yo. Cuando era niño, mi abuelo siempre era abusivo con él. Poco después de la muerte de mi abuelo,
Mi papá y yo estábamos conduciendo y se detuvo en un pequeño centro comercial y me preguntó si sabía por qué mi abuelo era tan duro con mi tío y cuando dije que no. Mi papá señaló a un hombre que se parecía exactamente a mi tío. Estaba parado afuera de una tienda y dijo, ese es su verdadero padre. Mi abuelo siempre lo sospechó pero nunca lo supo. Ahora todo el mundo lo sabe menos mi tío. Mi mamá siempre hablaba de desear tener un hermano mayor para mí y mis 2 hermanos. En su funeral, este tipo apareció y se derrumbó por completo ante su ataúd. Afortunadamente, mi papá estaba demasiado angustiado como para notar algo. Vi a mis tíos lucir muy incómodos. Después del funeral, les pregunté a mi tía y a mi prima quién era ese hombre. Era el novio adolescente de mi mamá. La había dejado embarazada. Tenía aproximadamente 8 meses de embarazo y estaba sacando agua de un pozo y le provocó el parto. El bebé murió durante el parto. Nació para ser madre y nadie amó más a sus hijos. Curiosamente, me consoló imaginar que ella también se convertiría en mamá en el cielo. Tengo una media hermana mayor que mi mamá se niega a buscar. Fue violada cuando tenía 13 años y enviada a un hogar para madres solteras. Ella dio a luz al bebé, sometido a adopción forzada. Mi madre nunca recibió ayuda para nada de esto y ha causado un trauma generacional en toda la familia. Siempre quise buscar a la media hermana, pero la salud mental de mi madre nunca se mantendría si la encontrara. Mi tío, mi abuelo y mi abuela eran alcohólicos por parte de mi padre. 2 murieron a causa de ello. Me dijeron que después de años de beber, me llevaron a mis primeros 30 días de rehabilitación hospitalaria. Me dijeron el día de la visita. No puedo decir que saberlo antes me hubiera dado un resultado diferente. Pero me hubiera gustado avisarme. Ahora tengo 7 años sobrio. Obtenga ayuda si usted o alguien que conoce tiene una adicción. Me diagnosticaron autismo a los 5 años y no me lo dijeron hasta los 25. Me habría ahorrado muchos viajes de terapia si lo hubiera sabido antes. Tuve una conversación similar con mi mamá recientemente. Dijo que mis maestros realmente querían que me hicieran exámenes en el jardín de infantes. Pero que nunca lo hizo porque no me quería en clases especiales. Luego continúa hablando de cómo tenía rabietas cuando mis calcetines no estaban bien puestos. Mi chaqueta no estaba bien puesta. Cuando alguien intentaba cepillarme el pelo. Cuando escuchaba un ruido fuerte. Etcétera. No es de extrañar que yo fuera un niño tan difícil. A mi madre le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide y la habían institucionalizado antes de mi nacimiento. Ella era madre soltera y tenía la custodia exclusiva de mí. Ella no estaba medicada. Mi infancia fue un infierno. Mi familia extendida lo sabía y me mintió abiertamente cuando traté de obtener respuestas cuando era adolescente. Terminé viviendo con amigos al azar cuando ella se volvía loca durante mi adolescencia. Cumplí 18 años y mi tía decidió que finalmente era hora de que supiera la verdad. Explicó todo y me hizo odiar genuinamente a mi tía. Ella supo la verdad toda mi vida y aún así dejó a un niño en esa situación. No tengo pruebas, pero sospecho que mis 2 hermanos mayores no son en realidad hijos de mi mamá y mi papá. Emigraron al Reino Unido hace décadas, cuando los controles eran más laxos y Gran Bretaña necesitaba más recursos laborales. Trajeron a 2 niños con ellos y luego tuvieron 4 más en el Reino Unido. Los 4 más jóvenes nos parecemos entre sí. Tenemos rasgos muy similares y nos parecemos mucho a mamá. Los 2 mayores no se parecen en nada a los 4 más jóvenes. Ni a mis padres. El padre de uno de mis mejores amigos coqueteaba con mi madre todo el tiempo mientras estábamos en la escuela. Finalmente le dijo a mi padre. No terminó bien para el padre de mi amigo. A mi amigo ya no se le permitió venir y ya no me hablaba en la escuela. A esa edad, no sabía lo que pasó y de todos modos no lo entendería. Pensé que me odiaba por alguna razón. Lloré por eso. Extrañé a mi amigo. Todavía no tengo forma de confirmarlo, pero tengo una razón muy fuerte para creer que mi mamá tuvo cáncer y ni ella ni mi papá me lo dijeron a mí ni a mis hermanos. Descubrí que mamá tenía cáncer el día que murió. Entiendo por qué no dijo nada, pero todavía enojada por eso en cierto nivel. Tengo trastorno límite de la personalidad, TLP. Perder gente me golpea mucho.
No poder decir adiós o cerrar es lo más doloroso que pueden ser las cosas para mí. Ese es el problema con el TLP, para mí. Al menos, intelectualmente entiendo su elección, pero emocionalmente todavía tengo 4 años y estoy enojado porque me dejó sin despedirse. Éramos casi ricos. Mis padres habían invertido cerca de $50.000 en una gran cosecha de hierba allá por los años 80 y principios de los 90. El retorno de la inversión habría sido 10 veces mayor y luego lo asaltaron. Afortunadamente, el tipo que dirigía todo el asunto quemó los registros antes del ataque para que la policía no tuviera idea de quién lo respaldaba. Qué poco me quería mi papá. Fui adoptado al nacer, en gran parte porque mi mamá quería al menos un hijo y, para citar a mi papá, él realmente no quería tener hijos. Pero mi mamá sí, así que nos comprometimos y te conseguimos. En ese momento, era una historia linda y divertida. Pero cuanto mayor me hago, peor se vuelve la sensación. Mi madre no me dijo que había sido agredida sexualmente cuando era pequeña. Terminé teniendo flashbacks la primera vez que tomé hongos y pensé que había alucinado una violación. Fue extremadamente traumático. También tuve una serie de problemas antes de ese punto, incluido un semi-flashback de la primera vez que tuve relaciones sexuales que me hizo empezar a llorar sin darme cuenta y no podía sentir mi cuerpo. Un día, estábamos almorzando y ella casualmente dijo, «¿Sabes que fuiste violada, verdad?» Tenía una expresión ansiosa en su rostro y, «No, mamá, yo no lo sabía». Ella me contó toda la historia. Al parecer, cuando tenía 3 años le conté que un monstruo seguía empujándome con su arma. Esto llevó a que me llevaran al hospital para hacerme un examen donde se confirmó que había sido violada. Mi madre sabe cuándo pasó porque me había dejado con una niñera y cuando me recogió estaba sangrando en el pañal e inconsolable. Ella pensó que tenía una dermatitis del pañal grave o una infección. Ni siquiera consideró algo peor. Poco después, descubrió que la niñera nos había dejado a mí y a otros niños solos con su marido mientras ella salía. Creemos que fue el marido, ya que no tenía contacto con otros varones además de mi padre, quien la policía descartó de inmediato por cómo me comportaba con él. Para entonces, la niñera se había ido del estado. Nunca lo encontraron y nunca fue investigado. Al menos para mí, si lo hubiera sabido y me hubieran dado más de las pocas sesiones de terapia a las 3 que recuerdo vagamente, podría haber tenido una vida mucho mejor. Descubrir la forma en que lo hice me traumatizó de nuevo, aunque eventualmente buscaría terapia por mi cuenta, así como un periodo muy efectivo de EMDR, que me ayudó con la disociación y los flashbacks de ese y otros casos de abuso que había vivido. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.